Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de esta noche. Este es nuestro primer video. En la sesión pasada trabajamos la operacionalización de variables. Hoy vamos a ver un par de ejemplos más para reforzar esta parte que es fundamental en la construcción de los instrumentos, ¿no? Si no tenemos bien definidas las variables con sus indicadores, pues se nos dificulta luego construir las preguntas y ordenar y organizar el cuestionario. Entonces, recuerdo que cuando estuvimos hablando de las variables, se presentó lo de la cultura organizacional y preguntaba yo en aquel momento si era una variable cualitativa o era una variable cuantitativa. Se llegó a decir pues que era una variable cuantitativa y bueno, se reportaba a algunos autores, los cuales pues es respetable esa opinión, solo que va a depender un poco de los objetivos, como vamos a ver en este momento. Por eso la operacionalicé, para que veamos a dónde nos conducen los indicadores, si nos conduce a lo cuantitativo o nos conduce a lo cualitativo. Y así pues no se trata de ser un poco insistente con un criterio, ¿no? Me gusta generalmente pues trabajarlos en función de lo práctico, de lo que se está haciendo. Entonces, fíjense, esa cultura organizacional, como cualquier variable, hay que definirla operacionalmente. Cuando digo operacionalmente es muy distinto a lo conceptual, porque lo conceptual uno lo toma de un determinado texto, de un determinado autor, una determinada revista de investigación, un concepto, y lo coloca como conceptual. Pero uno tiene que colocarlo, definirlo en términos operativos. Y eso es lo que algunas veces se genera algún inconveniente cuando se está empezando. No creo, obviamente, que esta sea la mejor definición operacional, pero sí es una definición operacional que me orienta a buscar los indicadores. Como la estamos viendo, dice, en la manera, se puedes acercar con la lupita si lo deseas, para ver si la letra no lo capta, la lupita que está en la parte superior, aquí yo lo voy a acercar un poquito, dice, es la manera como un grupo de personas percibe y comparte las normas, hábitos, creencias y costumbres para el logro de sus objetivos sociales en un centro educativo. Lógicamente que aquí es donde viene un detalle, ¿no? Si no tenemos claro lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, pues resulta que no podemos definir operacionalmente la variable. Y si no la podemos definir operacionalmente, pues menos podemos ubicarle los indicadores. No sé, José me está escuchando, creo que pareciera que está afuera, no sé. José, ¿me está escuchando? Ok, sí, creo que tuviste algún impedimento por allí, ¿no? Pero bueno, una fallita técnica creo, ¿no? Por lo que yo vi aquí. Bueno, entonces fíjate que ya en la definición operacional están los indicadores, las normas, los hábitos y las costumbres. Esos son los indicadores que nos va a permitir medir esa variable. Vamos a avanzar un poquito. Ok, aquí tenemos entonces la primera dimensión, que son las normas. Y en esa dimensión tenemos entonces lo siguiente. Tenemos acá sus indicadores para esta dimensión con sus ítems. ¿Ok? Entonces, normas de convivencia, deberes y derechos, fomentar la autoestima y la vestimenta. Esto está dentro de la dimensión normas. Y observemos lo siguiente: en normas de convivencia se van a redactar 2 ítems. En deberes y derechos, 2 ítems. En fomentar la autoestima y la vestimenta, pues un ítem para cada uno. Y bueno, ¿quién determina eso? Eso lo va a determinar la extensión, digamos, el alcance de cada indicador. El alcance de cada indicador es el que me va
a permitir ver cuántos ítems voy a redactar. Luego tenemos la otra dimensión, son los hábitos. Y en los hábitos tenemos todos estos indicadores que tenemos acá, y cada uno de ellos tiene un ítem. ¿Por qué tiene un ítem? Bueno, porque su alcance no da para más. Trato cortés, la alimentación en áreas establecidas, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Esos son los indicadores que tenemos allí. La dimensión costumbre no la trabajé acá, pero obviamente que hay que desarrollarlas todas, ¿no? Hay que desarrollar todas las dimensiones y todos sus indicadores. Bien, ¿hasta ahora se ha entendido eso o hay alguna duda? ¿Me he explicado? Ok, avanzo. Estamos en operacionalización de variables. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a retirarme un poquito para poderlo leer. Dice, determinar el estrato socioeconómico de la población de la zona metropolitana de determinada ciudad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? En este caso, en el estudio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nuestro propósito es este, ¿no? El estrato socioeconómico. Este es el propósito fundamental de este estudio. Pero aquí ya tenemos una ventaja, que una vez que revisamos la literatura, nos encontramos que existe un método llamado grafar, que fue modificado por este señor Méndez Castellano en 1985 y que ya establece 4 áreas o dimensiones que sirven de base para estimar el estrato socioeconómico. Esto que nosotros tenemos aquí, ya no tenemos que preocuparnos en buscar nosotros cuáles son las dimensiones, porque ya las dimensiones nos las está dando este trabajo que hizo este señor, que fue una modificación que hizo de este método GRAPH. Entonces tenemos la ocupación, el ingreso, a la educación y las condiciones de alojamiento. Bien. Entonces, aquí tenemos la variable, aquí tenemos las dimensiones, en función, repito, de lo que nos dio el señor Castellano, con la modificación que le hizo al método GRAPH. Y aquí en ocupación tenemos como indicadores de esta dimensión, tenemos obreros no calificados, obreros calificados, técnico medio, técnico superior, profesional y universitario. Luego vamos a ver otra dimensión. Tenemos la dimensión ingreso. En la dimensión ingreso, lógicamente estamos con la misma variable, tenemos fortuna heredada, puede ser uno de los indicadores, el sueldo mensual, el sueldo semanal y donaciones públicas. Y en educación, que es la otra dimensión, tenemos como indicador si la educación es universitaria, si es media completa, si es media incompleta, si es primaria o es analfabeta. Cuando nosotros buscamos los indicadores, del indicador a la pregunta es un paso muy pequeño. Prácticamente el indicador ya me conduce a la pregunta. Este no lo desarrollé, pero obviamente hay que desarrollarlos también. Todas las dimensiones que se tengan, pues hay que desarrollarlas. Esto ya sería, por ejemplo, qué sé yo, si las casas son con un espacio lujoso, con determinadas características, si es, por ejemplo, un rancho. Bueno, ya habría que empezar a ubicar los indicadores de las condiciones de alojamiento, ¿no? Aquí tenemos lo que le decía hace un momento. Fíjese,
tenemos la dimensión, claro, sabemos que aquí por aquí está la variable, solo que aquí me ocupé de esta parte. Tenemos la dimensión, tenemos los indicadores y aquí tenemos la pregunta. Aquí tenemos la pregunta. Ya inmediatamente se nos facilita todo. Cuando tenemos el indicador, ¿cuál es la ocupación del jefe de familia? Pues mire, aquí ya están, las alternativas. Obrero calificado, obrero no calificado, obrero calificado, técnico medio, bueno, y todas las demás que tengo acá. Y lo propio pasa lo mismo sucede, pues, para el caso de la dimensión educación. Estos son los indicadores y ya la pregunta sería, ¿cuál es el nivel educativo del jefe de familia? Universitaria, media completa, media incompleta. Entonces, observemos que es, además de necesario, es una necesidad operacionalizar la variable, pues nos facilita mucho construir el instrumento, en este caso el cuestionario. ¿Alguna pregunta? Ok, avanzo. Todo esto que hicimos previamente es dirigido hacia el cuestionario. Pero no solamente es el cuestionario, también si tenemos una escala, o como lo vimos, por ejemplo, en entrevista y como lo vimos también en el código de observación. Tenemos en el código de observación, nosotros teníamos conceptos, teníamos conducta, buscamos categorías, luego buscamos los rasgos. Es decir, con eso prácticamente estábamos haciendo una operacionalización de esos conceptos. Solo que estábamos ubicados en lo que es la corriente del pensamiento cualitativo y ahora estamos en lo cuantitativo, porque estamos en variables y porque, bueno, necesitamos medirlas y tenemos que operacionalizarlas. Y, como decía, todo esto apunta hacia el cuestionario. Ahora bien, con relación al cuestionario, pues existen, bastantes definiciones. Yo tomé la de Ruiz Bolívar, es un venezolano, porque está como muy dirigida a lo que es lo práctico, a lo que es lo que uno hace en la vida cotidiana. Él dice que es un instrumento, vamos a acercarlo un poquito, él dice que es un instrumento de recolección de datos de lápiz y papel, integrado por preguntas que solicita información referida a un problema, objeto o tema de investigación, el cual es normalmente administrado a un grupo de personas. Como vemos, la definición de Ruiz Bolívar es del 2002 y Ruiz está haciendo referencia al lápiz y papel o al papel y lápiz. Sí, pero aquí a esto ahora hay que actualizarlo, habría que actualizarlo porque resulta que nosotros podemos hacer cuestionarios y administrarlos a través, por ejemplo, de Google Doc, es decir, con la tecnología. Entonces ya no sería solamente de lápiz y papel, porque ya la gente puede respondernos a través del teclado, enviándoles el cuestionario, y una vez que responde el cuestionario, al decirle enviar, inmediatamente nos va a llegar a una base de datos que nosotros tenemos ya preparado para eso y que nos lo da el mismo programa. En este caso digo Google Docs es el que conozco. Tengo entendido que hay otros más. Ahora, cuando vamos a preparar un cuestionario, pues tenemos, como vimos anteriormente, diferentes tipos de respuesta. Cuando digo anteriormente, con el caso de la entrevista. Aquí tenemos preguntas, por ejemplo, con alternativa de respuesta cerrada. Tenemos las semicerradas, tenemos las respuestas abiertas y tenemos las mixtas. En el caso de las alternativas de respuesta cerrada, se pueden hacer también utilizando, por ejemplo, alternativas de respuesta escalares, es decir, tipo escala.
Pensemos que CIEM Online está haciendo un estudio y se hace la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia el director de CIEM Online conversa con los participantes para informar sobre los nuevos cursos? Entonces las alternativas de respuesta serían siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez, nunca. Entonces, fíjense, esto es unas alternativas de respuesta tipo escala. Pero también las podemos tener como esta que vamos a ver acá. Cerrada también. ¿Cuál de las alternativas que vas a leer seguidamente define mejor tu actitud hacia la estadística? Y allí tenemos esta serie de alternativas, tales como: disfruto mucho estudiando estadística, me desagrada asistir a las clases de estadística, las clases de estadística son aburridas, valoro mucho el estudio de la estadística es la asignatura más importante en el plan de estudio. Si observamos en esta pregunta, tenemos alternativas de respuesta positivas y alternativas de respuesta negativas, y no están en una escala, sino que, bueno, la persona va a seleccionar en función de su actitud hacia el caso de la estadística. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a ver, vamos a avanzar. Aquí hay una pregunta semicerrada y está orientada de la siguiente manera. Algunas de las razones para votar por el candidato de la oposición son: honestidad en el ejercicio del poder, actitud democrática para gobernar, solidaridad con los que menos tienen, diligente para resolver los problemas. Hasta aquí es cerrada, pero ya esto que tenemos acá, ya le quita la condición de cerrada y la coloca como semicerrada, porque le estamos preguntando otra y le estamos diciendo que especifique. Porque es muy probable, o sea, esta es una figura, un tipo de pregunta que nos ayuda mucho por la sencilla razón de que uno pudiera colocar toda esta serie de alternativas, pero no sabe si son exhaustivas. Y esto se utiliza mucho cuando uno está haciendo exploración, porque puedes colocar una serie de alternativas cerradas y cuando dice otras te van a aparecer un conjunto de alternativas más que finalmente puedes construir un cuestionario ya mucho más amplio, mucho más holístico, abarca más, porque lo consiguió, pues debe pasar primero entonces por una exploración. Pero aún sin tener esa condición de exploración, lo podemos aplicar en un estudio que estemos haciendo perfectamente, y esto nos va a ayudar a enriquecer, a fortalecer el informe que te vamos a preparar de la interpretación que se vayan a hacer de los resultados. Aquí tenemos una clásica pregunta de respuesta abierta. ¿Cuál es su opinión del clima organizacional del centro educativo donde trabaja? Bueno, allí va a redactar, lógicamente, que uno de los problemitas que tiene, no problemas, sino una de las pequeñas dificultades que tiene esto, es la interpretación. Entonces, en esta interpretación es donde viene un poco aquello que vimos cuando trabajamos con la entrevista, es decir, de la categorización y de la codificación para poder empezar a interpretar estos tipos de preguntas. Pero son necesarias. Y aquí tenemos entonces una respuesta mixta, donde nos encontramos que tiene una parte que es totalmente cerrada, que es esto que está aquí, hasta allí es cerrada. ¿Ok? Y la parte de abajo es abierta. Entonces nosotros podemos ver, dice, indique su opinión sobre el curso de instrumentos de investigación con base en los planteamientos que se le plantean a continuación. Entonces aquí tiene es dicotómico, sí o no. ¿Se lograron los objetivos previstos?
el contenido del curso fue apropiado, el facilitador mostró dominio del tema, los recursos tecnológicos utilizados fueron apropiados. Hasta aquí esto es cerrado, él va a responder con un sí o un no. Pero aquí en la parte de abajo, entonces, señale qué fue lo que más le gustó del curso. Fíjate que esto viene, estas respuestas van a venir a fortalecer este sí o no que tenemos acá. Porque a mí me parece que un cuestionario, una entrevista, cualquier instrumento, solamente con preguntas de sí o no, no me discrimina mucho, pues. No me da mucha información, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien utilizarlo, pero es bueno también acompañarlo de preguntas abiertas como esta, ¿no? Indique qué fue lo que menos le gustó del curso. Otra pregunta pudiera ser que diera la sugerencia para mejorar el curso. Es decir, de aquí pueden salir una serie de preguntas más que van a ayudar a tener una visión acerca del curso, si lo que estamos es evaluándolo, como aparentemente se ve en el planteamiento, ¿no? Ahora bien, voy a regresar un poquito porque aquí hay esta pregunta. Bueno, vamos a hacer la pregunta, vamos a ver la pregunta y regreso para tratar de ubicar en el contexto que estamos. Dice, ¿cómo se ubican en SPSS las alternativas de respuestas cerradas de la pregunta mixta? Entonces las alternativas son, se utilizan 6 columnas y 4 filas, la parte A. La parte B, se utilizan 4 columnas y 4 filas. La parte C, se utilizan 4 columnas y tantas filas como personas respondieron. Voy a regresar para poder ver las preguntas cerradas. Aquí están. Se lograron los objetivos, los contenidos del curso fue apropiado. Aquí tenemos las preguntas. Y ahora sería, ¿cómo vamos a registrar esto que está cerrado en el SPSS para analizarlo? Entonces, me colocas o bien la A, o bien la B, o bien la C, o simple y llanamente un 3, no tienes idea de cómo podría trabajarse esto. La C, muy bien, excelente, muy bien. Claro, cada uno de los ítems de las preguntas va en una columna y el sí y el no será el código que vamos a colocar allí, bien sea 1 para sí, 0 para no, o pudiera ser un 1 para no y un 2 para sí, por ejemplo. Ya ese código lo establece uno cuando está haciendo el trabajo. Muy bien, José, te felicito. Bueno, yo creo que con esto ya me pasé, tengo 22 minutos allí. Bueno, ya con esto voy a parar esto un momento. Con esto nos quedamos en el primer video y luego avanzamos con los otros aspectos para el segundo video.